Hola, buenas noches. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la ingeniería de superficies y algunos procesos que se encargan de producir o crear un revestimiento en el material. Vamos a hablar para empezar, sobre la litografía de impresión, que es un proceso de fabricación de motivos en la nanoescala. Se trata de una tecnología de bajo costo, alta producción y alta resolución en la que las estructuras nanométricas se forman por deformación mecánica de un polímero fundido y posteriormente su enfriamiento. La litografía por nanoimpresión utiliza la fuerza mecánica para impresionar un, o imprimir un patrón a una escala nanométrica. Este es capaz de conseguir características mucho más pequeñas que la litografía óptica tradicional. La nanolitografía se usa durante la fabricación de circuitos integrados de semiconductores o sistemas nanoelectromecánicos. Este sistema de litografía se utiliza para producir de forma barata y eficiente, además de en grandes cantidades, películas ópticas con patrones para mejorar el rendimiento de las pantallas y las células solares. Las partículas son muy pequeñas, las partículas de litografía son muy pequeñas, de, de solo 60 nanómetros. Esto es un número 100 veces mayor, 100 veces menor que una célula o un glóbulo blanco en el cuerpo humano, un glóbulo rojo. La temperatura de trabajo de este tipo de proceso es hasta los 200 grados centígrados, 250 grados centígrados. Trabaja con un rango de presión de 5 a 70 bar. La presión se aplica de manera hidráulica, alcanzando una uniformidad en el proceso de 10 nanómetros sobre la máxima superficie estampable. El tamaño del sustrato que se utiliza en este tipo de procesos, cuando hablamos de sustrato, es el material base, nos referimos al material base. Este abarca dimensiones entre 10 a 65 milímetros de diámetro. Como otro método, vamos a hablar sobre el recubrimiento en fase de vapor. Es la producción de películas delgadas de recubrimiento usando diversos métodos que se hacen en vacío o en alto vacío. En primer lugar, un material sólido se convierte en un vapor a través de una serie de procesos tales como el calentamiento o la pulverización catódica. Luego la sustancia vaporizada se deposita sobre un objeto receptor, es decir, el sustrato, creando un revestimiento fino de espesores creando un revestimiento fino de espesores de algunos átomos aproximadamente menor a 10 Armstrong, o lo que sería equivalente a 100 micrómetros, aproximadamente el espesor de un cabello. El origen de la deposición física de vapor surge de la combinación de la electricidad, el magnetismo y el conocimiento de la química en el estado gaseoso. El proceso se utiliza en electrónica, óptica y en caso de aplicaciones químicas y mecánicas cuando se requiere una lámina fina. Por ejemplo, este proceso se utiliza para dispositivos semiconductores, instrumentos y accesorios científicos, herramientas de fabricación, herramientas de corte de trabajo, donde el filo, por decirlo así, tiene un revestimiento de metal. Otras aplicaciones serían que generan un recubrimiento metálico para dotar de propiedades semiconductoras al sustrato que inicialmente no las tienen. También se utiliza para recubrimientos con fines decorativos,
ampliamente utilizado en el área de la joyería. Recubrimientos para gafas solares o espejos, recubrimientos de alta dureza, de materiales compuestos, resistentes al desgaste y a la corrosión, utilizados ampliamente para la mejora de herramientas mecánicas. Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Como ventajas tenemos que no requiere el uso de reactivos químicos ni post-tratamientos de limpieza, por lo que tiene muy bajo impacto medioambiental. Además, se puede aplicar en cualquier tipo de material inorgánico. Los recubrimientos obtenidos por este tipo de proceso tienen una mayor adherencia, resistencia y durabilidad. Y esta técnica permite un gran control de composición y espesor de los recubrimientos. En cuanto a sus desventajas, tenemos que el proceso eh, utiliza equipamientos complejos con un coste muy elevado. La velocidad de producción de recubrimientos eh, es lenta en comparación con otros procesos de deposición de recubrimientos. Y por último, la técnica de recubrimiento en fase de vapor está limitada en sustratos con geometrías complejas. Seguidamente vamos a hablar sobre la tecnología Sol-Gel. La tecnología Sol-Gel es una técnica de síntesis y deposición química muy versátil para la obtención de materiales cerámicos y vítreos. El proceso Sol-Gel es una técnica química para fabricar un material sólido con el cual revestir la superficie de una pieza. Lo importante del proceso, y a lo que se debe su nombre, es cómo se consigue la sustancia sólida. Se parte de una solución coloidal. Cuando hablamos de una solución coloidal, nos referimos a un tipo de mezcla generalmente compuesto por una fase fluida o continua, puede ser líquida o gaseosa, y otra dispersa, generalmente sólida, en partículas muy pequeñas y muy finas, con un diámetro de entre 10 a 9 nanómetros, que, que no pueden verse a simple vista. Partiendo de esta solución, este, llamada Sol, de ahí que el proceso se llama Sol, Gel, esta solución se desarrolla y evoluciona para formar un gel. De ahí el segundo nombre que se le da. No, de ahí el gel que en el nombre. Dicho gel posee una parte líquida y otra sólida. Por último, al secar y curar la fase líquida del gel, resulta el material deseado. En el mapa mental podemos observar cómo tenemos una imagen que ilustra el proceso de sol gel, en donde en una solución, a través de un proceso de hidrólisis o condensación, este, se, se separan las moléculas de la solución, los cuales en, en combinación con el gel generan el recubrimiento que se organiza en forma de círculos o en forma de esferas alrededor de la superficie del material para posteriormente ser secados y así dar origen o lograr el recubrimiento denso que se desea. Los procesos de Sol-Gel se emplean en la electrónica, óptica, energía y en la medicina, entre otros campos. Gracias a estas técnicas, los científicos han desarrollado materiales más ligeros, así como cerámicas más resistentes. Se utiliza, por ejemplo, para revestimiento protector, la fibra óptica, aislantes, nanosferas y microesferas, y para el campo de la medicina, como cicatrizante y estabilizador de heridas. En cuanto a la electrooxidación por plasma, es un proceso electroquímico de alto voltaje que consiste en la generación de un plasma descarga. En la cara
en la cara, en una de las caras del metal. De forma que al, al generar el recubrimiento, se genera el recubrimiento sin dañar el sustrato debido a la expansión térmica. Básicamente consiste en bañar la pieza metálica en una solución electrolítica. Recordemos que una solución electrolítica no es más que aquella en donde en el espacio presenta electrones libres. Como resultado de este proceso, se producen descargas y chispas dentro de la solución y alteran la estructura de la pieza recubierta. La capa exterior del metal se convierte químicamente en su óxido, que crece hacia adentro y hacia afuera desde la superficie. Las principales características del proceso son que los electrolíticos son medioambientalmente aceptables, se pueden formar capas anchas, densas y no porosas. Como el proceso emplea una potencia controlada de alto voltaje, la productividad del proceso es muy alta. Es necesario mantener de forma precisa la temperatura de baño. Se debe mantener una temperatura constante. La composición del electrolito es bastante variable para diferentes tipos de recubrimiento. Dependiendo del tipo de reactivo que se emplee, es posible variar la velocidad de crecimiento del óxido y además doparlo con elementos que le den al óxido propiedades adicionales, como por ejemplo autolubricación, propiedades bioácidas, entre otras. Se puede recubrir también además una pieza completamente cavada sin que sean necesarias operaciones posteriores y genera una capa de dureza, de una extrema dureza. Los recubrimientos proporcionados por el proceso de oxidación electrolítica por plasma otorgan varias características de los metales. Para empezar, los hace más resistentes al desgaste, al calor y a la corrosión. Esto significa que los materiales más débiles y más baratos se vuelven más fuertes. Las capas de cerámica de óxido también brindan estabilidad química. Los metales tratados no reaccionarán con el medio ambiente, por lo tanto mantendrán sus propiedades útiles durante más tiempo en circunstancias normales. Por último, pero no menos importante, estos metales mejoran sus capacidades de aislamiento eléctrico. De esa manera pueden servir para propósitos nuevos y de uso intensivo. Ahora, ¿qué metales pueden ser oxidados a través de este proceso? Funciona básicamente en los metales, así como también en la mayoría de sus aleaciones. Por ejemplo, el aluminio, el magnesio, el titanio, el circonio, el tantalio, el niobio y el cobalto. La principal característica de estos materiales es que producen naturalmente una capa de óxido pasivamente, lo que hace que el proceso de electrooxidación por plasma se encargue de convertir ese óxido en formas cristalinas que son mucho más duras. En la práctica, el proceso se utiliza para aleaciones de aluminio, magnesio y titanio, ya que debido a que los otros materiales que mencioné son muy costosos. La electrooxidación eh, otorga a los materiales propiedades que los hacen ligeros. Tiene una amplia gama de aplicaciones, sin embargo, debido a su alto costo, su empleo ha sido algo limitado. Se utiliza en empresas aeroespaciales, militares, médicas y tecnológicas. Por ejemplo, las empresas aeroespaciales recubren con electrolización por plasma sus aleaciones ligeras para hacerlas más resistentes. El ejército de los Estados Unidos lo probó en la cabeza de pistón y las bombas de combustible de los vehículos de transporte de soldados. Estas partes ganaron en resistencia al calor y extensión de vida. En el campo médico, estas partes también se emplean. Esta emplea la oxidación por microarco para construir mejores prótesis de reemplazo óseo.
En el caso de las empresas tecnológicas, recubren las carcasas de sus teléfonos móviles con este tipo de procesos. Eh, de- el proceso de deposición directa con láser es un proceso de impresión 3D complejo, que generalmente se utiliza para reparar o agregar material adicional a piezas existentes. Es completamente posible fabricar modelos desde cero utilizando esta tecnología, pero su uso principal es para aplicaciones industriales como la reparación de turbinas o hélices que han sido dañadas. El proceso de deposición directa con láser permite, a través de la fusión de un material de aporte, generalmente en forma de polvo metálico o alambre, sobre la superficie de un material, perdón, y mediante la acción de un haz láser, generar un recubrimiento de propiedades similares o mejoradas a las de su sustrato base. Las ventajas de este método incluyen una mínima dilución, baja y controlable entrada de calor en el sustrato, gran flexibilidad del procesado y una reducida distorsión. Esta técnica de deposición directa con láser produce recubrimientos libres de poros, grietas y deformaciones, con una buena unión metalúrgica con el sustrato. La técnica se aplica principalmente para reforzar y recuperar zonas críticas en moldes, troqueles, herramientas, componentes, entre otros. Además, permite tratar áreas extensas e incluso el interior de tubos y conductos. En este tipo de proceso, el material se funde al mismo tiempo que se deposita en la boquilla. Es cierto que este proceso se utiliza típicamente con metales en forma de polvo o alambre. Sin embargo, es posible usar la deposición de energía directa con polímeros y materiales cerámicos. El alambre utilizado generalmente varía entre 1 a 3 milímetros de diámetro y los tamaños de partículas de polvo son similares a los utilizados en los procesos de metalurgia de polvo, entre 50 y 150 micras. Entre las ventajas más claras de la utilización del hilo con respecto al polvo se pueden mencionar una mayor eficiencia energética del proceso, una mayor eficiencia másica del proceso, alcanzando un 100% de eficiencia con el hilo, mientras que con el polvo ronda los 60-80%. Además, se presenta un menor coste en cuanto a materia prima. Esto en cuanto a la utilización del hilo. Una de las ventajas de este proceso de deposición directa con láser, es que es posible controlar la densidad de energía aportada y el diámetro de haz láser. Esto para controlar efectivamente el calor aportado por unidad de área y obtener así piezas libres de defectos. Por otra parte, es un proceso bastante eficiente, ya que el material aportado se funde en gran medida y se aporta solo el material necesario en las zonas requeridas, lo cual minimiza el desperdicio del mismo y permite la obtención de piezas con geometrías cercanas a la que se requiere. Y por último vamos a hablar sobre el texturizado láser, que es el proceso que altera las propiedades de la superficie de un material al modificar su estructura y rugosidad. El rayo láser crea micropatrones en la superficie mediante abrasión láser, removiendo capas con precisión micrométrica y repetibilidad perfecta. Los patrones incluyen típicamente hoyuelos, surcos y formas libres. El texturizado de la superficie por láser se puede utilizar para mejorar propiedades como adherencia, humectabilidad, conductividad eléctrica, térmica y mejorar la fricción. Por ejemplo, puede aumentar la adherencia de la superficie antes de aplicar recubrimientos comunes como adhesivos, pinturas o cerámica. El texturizado se produce a escala micrométrica o incluso nanométrica. Por lo tanto, es una textura que no se ve a los humanos, a, a la altura de los humanos. Podemos crear superficies superhidrofóbicas, anticongelantes, autolubricantes de fácil limpieza, antibacterianas, de difracción de luz, de reducción de fricción, entre otros. Este es un proceso muy versátil en cuanto a las ventajas que produce. Los tratamientos térmicos, los tratamientos superficiales como
Los procesos de granallado, abrasivo e inscripciones químicas requieren de consumibles como granos de acero y ácido para texturizar superficies. A diferencia de estos tratamientos, el proceso de texturizado con láser funciona sin consumibles. Esto resulta en bajos costos de operación, bajo mantenimiento y una mejor salud y seguridad en el lugar de trabajo. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, básicamente se utiliza la abrasión con láser para eliminar selectivamente materiales de áreas de superficie específica. Al ajustar los parámetros del láser podemos controlar cuánta superficie se elimina, así como crear diferentes patrones. Esto generalmente aumenta la rugosidad, creando, como mencioné, superficie donde se puede alojar fácilmente adhesivos y proporcionar una superficie de anclaje adicional. Típicamente la duración del pulso es de 100 nanosegundos y cada pulso contiene entre 0,5 hasta 1 milijoule. El tiempo requerido para texturizar una superficie depende del material, el nivel de rugosidad deseado y la potencia de salida del sistema láser. En cuanto a las aplicaciones de este sistema, tenemos que en el pegamento adhesivo, si se necesita preparar superficies para la unión adhesiva, se puede usar el texturizado para obtener uniones robustas y predecibles sin causar defectos en la superficie. También podemos utilizar en sellos mecánicos. El texturizado puede mejorar la adhesión de los sellos mecánicos que están sujetos a alta presión y fricción al texturizar su superficie con un patrón de hoyuelos. En cuanto a la pintura y recubrimientos, la pintura se adhiere bien a superficies limpias, ásperas y onduladas. Este tipo de superficie se puede obtener con texturizado láser para mejorar drásticamente el acabado de la pintura en piezas metálicas, por ejemplo. Podemos usarlo también para el recubrimiento por recocido térmico, que es básicamente preparar superficies con ese tipo de texturizado láser. Hace que las técnicas de rociado térmico como el plasma y la pulverización en frío sean más eficientes.